Bienvenidos de nueva cuenta a su canal de Adán MD. Hoy veremos uno de los sistemas más impresionantes que pueda haber en el ser humano y se trata del sistema óseo. Y también vamos a ver la manera más rápida de aprendernos los 206 huesos, cosa que sí es posible. El sistema óseo primero forma parte de este aparato que se llama aparato locomotor. El aparato locomotor está constituido por el sistema muscular, que es aquel sistema que está formado por los músculos. El aparato locomotor también está constituido por el sistema articular, que es el conjunto de articulaciones, y por último está el sistema que en estos momentos nos interesa. El sistema óseo está conformado por estos órganos duros que se llaman huesos. Los huesos son órganos duros y tienen como función dar soporte y protección, soporte a nuestro cuerpo y proteger órganos importantes como el corazón, el cerebro y los pulmones. Otra de las funciones que tienen los huesos es dar forma al cuerpo. Y por último, también los huesos cumplen la función de la hematopoiesis. La hematopoiesis es una forma de producir sangre y esta capacidad la tienen principalmente los huesos largos. Los huesos largos, como el fémur, contienen dentro de ellos una cavidad en la cual se encuentra la médula ósea. La médula ósea la encontramos de dos tipos, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Principalmente la médula ósea roja es la que se encarga de la hematopoiesis. Dentro de la médula ósea se va a producir glóbulos rojos o también llamados eritrocitos, que son aquellas células que se van a encargar de mandar oxígeno a todos nuestros tejidos. También va a producir glóbulos blancos. Este tipo de células, también llamados leucocitos, son los que se van a encargar de proteger nuestro organismo de virus, de bacterias, hongos y parásitos. Dentro de la médula ósea también existen un tipo de células que se llaman megacariocitos. Los megacariocitos van a dividirse en sus diferentes partes, principalmente membrana celular y citoplasma, y darán origen a las plaquetas. Las plaquetas tienen la principal función de agregarse para evitar hemorragias ante alguna herida. Tenemos en los huesos dos tipos de crecimiento. La osificación, que es la formación de hueso a través de sus principales células. También el hueso se calcifica y este proceso le permite al hueso endurecerse. Vemos en la imagen de abajo la cual los huesos largos principalmente van a tener zonas de crecimiento que al momento de que pasa el tiempo va a permitir que el hueso se estire y crezca hasta que tenga el tamaño normal de un hueso de adulto. Habíamos comentado que los huesos son órganos duros y como órganos está constituido por tejido y por células. El tejido óseo está formado por osteocitos, que son las células principales que le dan sostén al hueso. También el tejido óseo está formado por una matriz inorgánica. Esto quiere decir que es parte del tejido óseo, la cual no constituye la parte viva, sino la parte de minerales y de colágeno. La matriz inorgánica está hecha de fibras de colágeno, fosfato y calcio, y esto lo constituye principalmente el 67% del tejido óseo. También está constituido por osteoclastos. Los osteoclastos son las células que van a descalcificar y van a mantener un balance en el crecimiento de los huesos. Los osteoblastos son el otro tipo de células, los cuales tienen la principal función de la reconstrucción ósea, principalmente en fracturas. Existen dos principales tipos de tejido óseo. El primer tipo que veremos es el hueso esponjoso. El hueso esponjoso es poroso y está constituido por láminas paralelas. Aquí es importante comentar que el hueso esponjoso solamente va a tener este tipo de láminas, la cual se va a disponer de forma paralela al hueso, y dentro de estas láminas vamos a encontrar lagunas óseas donde se localizan los tres tipos celulares, los osteocitos, osteoclastos y osteoblastos, y todo en su conjunto, es decir, láminas más lagunas óseas más los tres tipos de células, van a constituir a los canales de Havers. Después tenemos al otro tipo de tejido óseo, que es el hueso compacto. El hueso compacto es liso y duro y está dispuesto y está conformado por dos principales láminas. Las láminas paralelas, al igual que el hueso esponjoso, que contiene a las lagunas y a los tres tipos celulares, mientras que se le añade
láminas perpendiculares también con pequeños canales. A estas láminas perpendiculares las conoceremos como conductos de Bowman. Los huesos se van a clasificar dependiendo de su forma y tamaño. Los huesos largos van a definirse como aquellos huesos cuya longitud será mayor que el espesor y la anchura. Los huesos largos están constituidos por dos epífisis y una diáfisis. También contienen al cartílago de crecimiento y tienen la cavidad medular que, como lo mencionamos anteriormente, contiene la médula ósea que cumple la función de la hematopoiesis. Los huesos cortos se definen como aquellos cuya longitud sea igual que al espesor, igual que la anchura. Los huesos cortos son aquellos cuya longitud, espesor y anchura tienen las mismas proporciones. Los huesos planos son aquellos cuya anchura es mayor que el espesor y la longitud, mientras que los huesos irregulares son aquellos huesos que no tienen una forma específica. Como ejemplo de huesos largos tenemos al fémur. Ya habíamos comentado que el fémur pues es más su longitud que su espesor y anchura. Un tipo de hueso corto es el calcáneo, que es el hueso del talón. Un ejemplo de hueso plano es la escápula, también llamada ómoplato. Y la vértebra, que constituye parte de la columna vertebral, será clasificado como irregular. Es importante mencionar que el esqueleto humano se divide en un esqueleto axial y en un esqueleto apendicular. Se llama esqueleto axial porque en latín esqueleto axial quiere decir eje. Es aquel esqueleto que se encuentra en la línea media y es el esqueleto que está conformada por la cabeza, el cuello y el tronco. El esqueleto apendicular es el que está constituido por los miembros superiores e inferiores. El cuerpo humano está constituido por 206 huesos. En el cráneo tenemos 8 huesos. En el macizo facial o la cara tiene 14 huesos. En el oído, 3 del lado izquierdo y 3 del otro, tenemos 6 huesecillos en total. También tenemos un hueso hioides, que es el hueso que se encuentra debajo de la lengua. Es único porque no se articula con ningún otro hueso. Está suspendido por músculo. Tenemos 26 vértebras en la columna vertebral, 25 huesos en el tórax, 64 en los miembros superiores y 62 en los miembros inferiores. Si sumamos 8 más 14 más 6 más 1 más 26 más 25 más 64 más 62, tenemos en total 206 huesos. Para empezar a aprendernos los huesos, vamos a ver el cráneo. El cráneo, como lo habíamos comentado, tiene 8 huesos y estos son un frontal, 2 parietales, 2 temporales, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Para aprenderlos fácilmente los huesos del cráneo, hay una mnemotecnia que te va a ayudar muchísimo para aprendértelos. Esta mnemotecnia es esos dos patos feos, poniendo entre paréntesis la palabra patos, lo cual indica que el número 2 va a dividir la palabra patos. Esto quiere decir que tenemos un esfenoides, 2 parietales, 2 temporales, un frontal, un etmoides y un occipital. El macizo facial o cara está constituido por 14 huesos, 2 huesos propios de la nariz o huesos nasales, 2 maxilares superiores, 2 cigomáticos o malares, la mandíbula o maxilar inferior, 2 lagrimales, 2 palatinos, 2 cornetes y el vómer. También tenemos una mnemotecnia para los huesos de la cara. La mnemotecnia es mamá mala y un pavo con nariz. Vamos a fijarnos que existen dos palabras que va a tener otro tipo de color su segunda sílaba. La segunda sílaba de mamá, que es ma, la puse en color azul. Y la segunda sílaba de pavo, que es bo, también está en otro color. Eso quiere decir, esas dos sílabas solamente se van a contar como uno, para que las demás sílabas se cuenten como dos. ¿Qué quiere decir? Que la primera ma es de los maxilares superiores, ahí se cuentan por dos. La segunda ma, como está sombreada, indica que solamente es un hueso impar, maxilar inferior o la mandíbula. Mala quiere decir malares o también llamados cigomáticos. La letra un de unguis o lagrimales. Pa de palatinos. Bo de un bómer. Con de cornetes. Y nariz indicando que son los huesos propios de la nariz. La columna vertebral está compuesta por una serie de huesos llamados vértebras. La principal función de la columna vertebral es proteger la médula espinal, que forma parte del sistema nervioso central. La mejor forma de aprendernos las vértebras es memorizando estos números: 7, 12, 5, 1,
1. Esto para fines prácticos quiere decir que si sumamos 7, 2, 5, 1, 1, tenemos en total 26 vértebras, 7 vértebras cervicales en la región del cuello, 12 vértebras torácicas en la región posterior de la caja torácica, 5 vértebras lumbares que son el soporte de la porción inferior de la espalda, un hueso sacro formado por 5 vértebras fusionadas y un hueso coxis formado por las 4 vértebras coxigias fusionadas. Los huesos de la caja torácica está constituido por 24 costillas y un esternón. Existen 12 pares de costillas que otorgan soporte estructural a ambos lados de la cavidad torácica. Regularmente se clasifican en 7 pares de costillas verdaderas. Se llaman verdaderas porque van a conectar directamente con el esternón. 3 pares de costillas falsas. Estas costillas se van a unir de forma indirecta al esternón, por eso se llaman falsas. Y tenemos 2 pares de costillas flotantes. El miembro superior tiene 32 huesos y por ambos hay 64. En cada miembro superior hay una escápula, o también llamado omóplato, una clavícula, un húmero, 8 huesos del carpo, un cúbito, un radio, 5 metacarpianos y 14 falanges. Si sumamos las 14 falanges más los 5 metacarpianos más 8 huesos del carpo más el radio, el cúbito, húmero, la clavícula y la escápula, tenemos en total 32 huesos que si lo multiplicamos por 2 por tener 2 miembros superiores tenemos 64 huesos. Vamos a hablar ahora de los carpianos, metacarpianos y las falanges. El esqueleto de la mano está formado por los huesos del carpo, también llamados huesos de la muñeca, los huesos del metacarpo y las falanges. Para aprendernos los huesos del carpo, porque son numerosos y difíciles de aprender, tenemos esta mnemotecnia. Tito Gran Chef Gourmet prepara pizza con sabor exquisito. La primera palabra Tito hace referencia al trapecio y al trapezoide. Gran Chef por el hueso grande. Gourmet por el hueso ganchoso. Prepara por el hueso pisiforme. La palabra pizza hace referencia al hueso piramidal. Sabor hace referencia al hueso semilunar. Y exquisito hace referencia al hueso escafoides. El miembro inferior tiene 31 huesos y por ambos tenemos 62, que a diferencia del miembro superior tenemos un hueso menos en cada miembro inferior. Es decir, que teníamos 64 del miembro superior y aquí tenemos 62. En cada miembro inferior hay un hueso coxal, un fémur, una rótula, una tibia, un peroné, 7 huesos del tarso que conforman a la articulación del tobillo, 5 metatarsianos y 14 falanges, recordando que los huesos de la muñeca se llaman carpos y los huesos del tobillo son tarsos. Los huesos que forman al pie son del tarso, identificamos al calcáneo, al astrágalo, al navicular o también llamado escafoides, a las cuñas y al cuboides. Tenemos a los 5 metatarsianos y a las 14 falanges. Para aprendernos la mnemotecnia, para aprendernos los huesos del tarso, vamos a seguir esta mnemotecnia. Castra cuidadosamente con navaja a la de 1, 2 y 3. La primera C hace referencia al calcáneo, que es el hueso del tobillo. La siguiente parte de castra está astra, que hace referencia al astrágalo. Cuidadosamente hace referencia al hueso cuboides. La palabra navaja hace referencia al hueso navicular y a la de 1, 2 y 3 hace referencia a la primera, segunda y tercera cuña, o también llamadas primera, segunda y tercera cuneiforme. Y así es como nos aprendimos los 206 huesos. Los 8 huesos del cráneo con la mnemotecnia esos dos patos feos. Los 14 huesos de la cara con la mnemotecnia mamá mala y un pavo con nariz. Los 6 huesos del oído, 2 martillos, 2 yunques y 2 estribos. El hueso yoides, los 26 huesos de la columna vertebral conformadas por las 7 cervicales, las 12 torácicas, las 5 lumbares, un sacro y un coxis. 25 en el tórax, que son las 24 costillas y el esternón, los 64 huesos del miembro superior y los 62 huesos de los miembros inferiores. Y con esto terminamos con el sistema óseo
Saludos, no se te olvide darle like y también recomienden el canal para que otros se suscriban. Hasta luego.